si la iglesia pasa por la gran tribulación. Ay. O no pasa por la gran tribulación. Vamos a entrar por ahí de una vez. Vamos allá. La iglesia sí pasa por la gran tribulación. Lo que pasa es que ahorita le dije quién se inventó el rapto de la iglesia. Todavía nadie se ha ido al cielo. Ni en el rapto ni en el arrebatamiento. Ajá. Y no pasa. Encima como de Apocalipsis capítulo 13. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y dando versículo bíblico que diga que Jesucristo viene con su sangre. No aparece. Dice aquí una pregunta, amado. ¿Qué es el anticristo? El anticristo no es más que el sistema. Señores, el sistema enemigo de Dios. Claro. Y eso, cita bíblica tenemos de más para refutar y afirmar esa verdad, Señor. La iglesia... Amados hermanos, lo que se ha convertido en un toque de queda desde el primer Santiago de América para el mundo, lo que es el ministerio Caminando por la Palabra. Amados hermanos, dicen por ahí que solo lo bueno se repite. Wow. Y como la palabra es nueva cada mañana, usted va a recibir una doble porción porque ya es de noche. Entonces, no es un secreto para nadie que, como así hemos publicado el flyer que usted ha visto en su pantalla, y esto tiene que ver con un tema muy puntual en este tiempo que estamos viviendo, y es un tema el cual es temido por muchos y amados por otros. Hay un grupo que tiene temor a tocar estos temas escatológicos, ya sea porque se asustan por los temas que hay allí, muchas veces por el desconocimiento y la ignorancia de los mismos, por todo el miticismo y todo lo que contiene toda la cápsula profética y todo lo que tiene que ver con el ámbito interpretativo, en lo literal, en lo que tiene que ver con cada uno de los simbolismos que tiene todo lo que maneja Apocalipsis y todo su tema escatológico, entre otros Daniel y entre otros libros. Pero aquellos también que aman esto son los que estamos proclamando que hay muchos que pues quieren que el Mesías que venga ya, que regrese ya. Entonces hay que saber puntualmente los acontecimientos escatológicos en sus diferentes partes. Hoy apenas iniciamos, no podremos terminar, pero dijo un hombre llamado Mao Zedong que un paso no te lleva a un lado específico, pero un paso te saca del lugar que tú te encontrabas. Entonces, hoy daremos un paso que es probable que no llegue al final escatológico, pero yo le propongo y le aseguro que ya en cuanto a escatología, usted no estará más en el lugar que usted se encontraba antes de escucharnos a nosotros. Wow. Y para materia escatológica, en esta noche, pues hemos traído a un hombre, amigo nuestro, un colega, un padre, un hombre que ciertamente Dios ha levantado tanto en diferentes tipos de generación, en la generación pasada, en la generación presente y formando para la generación futura en el fundamento escritural. Estamos comprometidos que no diremos nada que no sea lo que el texto sagrado está estableciendo. Así que, sin más preámbulo, presento a mi hermano, pastor Esteban Fernández, paz y gracia, él con usted. Adelante, hermano pastor. Gloria a Dios, la paz del Eterno que sobrepasa todo entendimiento, sea Él bendiciendo nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Así que le damos gracias a Dios por esta acogida que nos dan en este ministerio Caminando por la Palabra. Así que para mí es un privilegio, es un honor compartir, impartir la palabra de Dios donde hay un lugar que se le dé libertad a Dios.
Así que creo que es muy importante el tema que vamos a hablar, porque el tema escatológico es un tema bien controversial. ¿Por qué la gente no aprende? ¿Por qué la gente, señores, no aprende? Porque siempre quiere estar en el mismo nivel y escuchando lo mismo, para que no haya una controversia. Pero en el libro de Judas 1:3 establece y habla acerca de lo que es la apologética. Sí, la apologética en todo el sentido teológico, que es defensa de la fe. Judas dice que tenemos que ardientemente contender por la palabra. No es discutir a bien que tiene la razón, sino hablar por la palabra textualmente. Wow. En el sentido de que yo no puedo traer otra fuente y pasarla por encima de la escritura. Wow. Esa fuente tiene que apoyar lo que ya está escrito para no violar, ¿verdad? Y hacer un pretexto de lo que dice cualquier texto bíblico. Eso es muy importante dentro de lo que es la hermenéutica, la exegética, y no vinimos a hablar de esos términos, sino de algo específico que es la escatología, Señor. Wow. Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es la escatología. La escatología se divide en dos partes, y aquí vamos a comenzar la introducción. Está la parte personal, que tiene que ver con lo que es la antropología, que tiene que ver con la biología, que estudia la vida, la muerte, el desarrollo, dígase, del ser humano y también de los animales. Correcto. Pero estamos hablando en el sentido escatológico, no es de los animales, sino vamos a hablar del ser humano en sí y lo que se aproxima para la humanidad en los últimos días. Entonces, hay varios términos que la gente usa. Por ejemplo, ahorita nuestro hermano Joel, y me disculpan porque tengo que corregir, porque lo que no está en la Biblia tengo que corregirlo. Un texto que usó el ministro ahorita, que todo el mundo lo usa, que no está en la Biblia. Y es con amor, ¿verdad? Claro, pero acá. Que nuevas son tus palabras, Señor, eso no está en la Biblia. Vamos a descalificar, eso no está en la Biblia. Si algo me identifica, claro, nuevas son su misericordia cada mañana, no su palabra, ¿ok? Entonces, es algo que tenemos siempre, ¿verdad?, ser cauteloso con lo que nosotros expresamos. Porque hay muchas frases que la gente dice, señores, que no están en la Biblia. Ayúdate, que Dios te ayudará. Primera de Jericó 3:4, y para que usted vea que eso es tan puntual lo que usted dice, amado pastor, que es tanto la fraseología en cuanto a lo que uno va adoptando con el tiempo, que se vuelve parte de tu lenguaje, claro, como normal. Y eso, por eso es muy bueno la corrección, como el apóstol le dijo a Timoteo en el texto que usted citó en la intervención pasada, la palabra que es inspirada, claro, es la que es útil, y ahí entonces especifica, y usted está usando la misma palabra con las especificaciones para corregir. Ahí viene a hacer la función corrigiendo esa frase que uno entra en automático, como podemos decir, porque ya está tan familiarizada dentro del contexto evangélico que ya hay que buscarle un espacio para ponerle un versículo ahí para entrar. Gracias, Pastor Esteban. Con la introducción seguimos. Entonces es la primera parte de la escatología, es la parte personal, y la segunda parte, lo llamamos la escatología cósmica o la escatología universal o general. Y de eso es que venimos a hablar, de esa rama de la teología, que también es la teología, señor, una rama de lo que es las ciencias sociales. Pero esto ya se deriva y se alinea a estudiar lo que es las cosas espirituales, las cosas de Dios. Wow. Entonces, vamos a alinearnos aquí y poder entonces nosotros entender. Mira lo que va a pasar en esta audiencia. Que hay mucha gente que serán confrontados con su conocimiento. Otros, de una razón u otra, van a decir, pero el varón como que sabe. Otros van a decir, no sabe. Amén. Pero sí, estamos expuestos a esto. Claro, Señor, claro. Estamos expuestos a esto. Así que porque lápiz, macota. Alguien preguntó, alguien dijo, pero ese hombre sí sabe. Ese hombre sí sabe. Y el que le dijeron que sabe, le dijo, no, lo que pasa es que tú sabes muy poco. ¡Wow! Dios mío. Eso es lo que puede pasar. Wow. Hay gente que dicen, esa persona sabe, pero a veces no es que esa persona sabe, sino que tú sabes muy poco. Wow.
Entonces ese es el principio. Dicen por aquí, Esteban, dicen por aquí nuestro hermano Víctor Manuel Arno, dice mi hermano Esteban, un padre espiritual. Wow. para mí. Dios, Yo bendiga gloria a a nuestro Dios. hermano. Están saliendo Dios ya te los bendiga, profeta Shalom Ubrahá. hijos. Wow. Ay, La ay, paz ay. del Eterno sea sobre ti. Entonces, yo no tengo miedo a hablar la veracidad de Dios, la verdad de Dios. Señores, vamos a comenzar. Vamos. comenzar. Usted, amado. Esto está apoteósico, está Ay, no se siente. Se siente. Una paz, una tranquilidad. Sí, sí, Creo sí. que la moza de Dios, Wow. señores, Wow. en esta Dios noche mío. se va a exhibir en muchos. Wow. Porque Gloria cuando a la Dios. verdad de Dios florece, la mentira desaparece. Así es. Wow. Mucha gente dice que el enemigo más grande se produce en el ser humano siempre habitando como una sombra. Y esa sombra de oscuridad cuando llega la luz tiene que irse. Se va el miedo, se va el temor. Así es. Señores, quiero entrar, pero tengo que dar una pequeña Claro, introducción. no, Miren, dele para allá abajo. señores, los títulos, los rangos no existen en el cielo. Ay. Sí, esto es muy importante. Primer punto, atento ¿Eh? a esto. Entonces, mire lo que pasa. Por eso el cielo no le da a nadie autoridad sobre autoridad, sino que el cielo te delega, te da funciones, Así es. que es muy importante. Entonces, ¿por qué estamos privados, ministro, que estamos acá en cabina, de decir muchas veces la verdad? Porque estamos privados de personas que tienen niveles en la tierra hablando eclesiásticamente que Dios no se lo ha dado. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así, pastor? Claro, el que ya está en un nivel hablando, ¿verdad? Eclesiásticamente, ya es un nivel que tiene, por ejemplo, pastor. Ya el pastor, muchos pastores se ven más grandes que un miembro Que un de la miembro. iglesia, claro. Y eso es un problema Ay. en el mundo espiritual. Porque en el cielo ningún ángel le da orden a otro, ni querubín, ni serafín, nadie le da orden en el cielo a nadie. ¿Sabe por qué razón, ministro? Porque cada uno sabe cuál es su función. Wow, Dios Dios. Cada uno sabe cuál es su función. Entonces, cuando usted sabe cuál es su función, usted no puede tenerle miedo a nadie de hablar la verdad. Aquí es cuando Pedro se para frente a la multitud y dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Wow. Wow. Señores, cuando hablamos de escatología, vamos inmediatamente al tema, porque creo que hoy no nos va el tiempo ni siquiera para... Vamos a darle Para la dar primicia. La primicia, pastor. Porque cuando vengamos de Colombia, pastor, vamos a seguir la secuencia. es una serie que le vamos a dar, pastor, una porque, serie. porque es que hay que quitar mucho Muchos vuelo. tabús. Claro, claro. Claro. Entonces, señores, ahí tenemos el título, tenemos el tema. Rato O arrebatamiento. o arrebatamiento. Ay. Vamos a comenzar de una vez. Señores, en el año 1830, un señor llamado John Davy es el que se inventa este rato secreto, que no es una doctrina apostólica ni una doctrina de Jesucristo. Oiga, 1800 años después de Cristo llega esta doctrina que no es bíblica. Y el señor Escofiel, que escribe una Biblia comentada, entonces trae tema, le da fuerza al tema, y es donde se impulsó el tema de lo que es el rato de la iglesia. Hay que salir la Biblia de estudio de la Scofield. Claro, entonces Sí. yo no vine a hablar de los futuristas, premilenialistas, de ninguna de esa gente, porque usted sabe todo eso, esa fuente de corriente y Sí, creencia, sí. sino a puntualizar, señores, lo que la Biblia enfatiza. Wow. La Biblia establece. Entonces, los pretribulacionistas que creen en eso mismo, creen en 7 años de gran tribulación. Ay. Creen en un milenio literal de 1000 años. Wow. Pero no solamente están ellos, hay muchos más que no voy a hablar porque eso lo sabe todo el mundo que estudia teología, sabe cuáles son las fuentes claro. que creen en esto, que son futuristas, Sí. amileniaristas, premileniaristas. No vinimos a hablar de eso porque estaríamos entonces hablando lo mismo. Sí, sí, exactamente. Lloviendo Entonces, sobre mojado. Claro. Entonces, para mí no tiene ningún sentido hablar de eso, sino hablar de lo que la Biblia enfatiza. Entonces, señores, la gente que cree en lo que es el rapto de la iglesia, lo primero que comenzamos a decirle en esta noche, que eso no es doctrina de la Biblia, eso es un invento. Los apóstoles nunca predicaron un rapto. Pastor, ¿y qué vamos a hacer con estas películas que han hecho?
que la gente sale, que una turbación, que se desaparecieron y agarran texto y dicen, no, porque habrán todo un molino, que uno estará durmiendo, que el otro, entonces, Uno será tomado, uno será dejado, y contextualizan todo ese engranaje que usted acaba de decir. Entonces, habla ahí, Pastor. El libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, o rodando el telón para traer la iluminación de esa revelación que ya fue manifestada, tenemos que darle, ¿verdad?, a Dios oportunidad de que nos dé a nosotros esa luz de nosotros poder entender, señores, lo que la Biblia dice. Por ejemplo, me gustaría que alguien me lea Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Vamos a comenzar leyendo algunos textos ahí. Biblia, busquen. Claro, lápiz y porque macota. no solamente nos vamos a enfocar en teoría, señores, vinimos a hablar de la Biblia. De la Biblia. Wow. Claro. Es Biblia. Vamos, busque conmigo Isaías capítulo 11. capítulo 11. Reinado justo del Mesías. Vamos a ver. Dice así de la siguiente manera, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Isaías capítulo 11, verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Wow, escuche esto. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Amén. Puede dejarlo Amén. ahí. Excelente. Sí, porque ya ahí está lo que queremos. Leímos ahí, ¿verdad? La palabra, ahora la gente tiene que entender. Porque la gente tiene un conocimiento sobre esto que no es lo que dice acá. Dios mío. Por ejemplo, Isaías, vamos a leer ahora Apocalipsis. Vamos a leer algunos versículos para entonces. Claro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, verso 7, dice de la siguiente manera. He aquí que viene con las nubes, escuche bien, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. Sí, amén. Seguimos. Mateo 24, 29. Ay. Dios mío. Dios mío, entonces está Tomen bueno, nota, bueno. tomen nota. Está bueno texto para que usted vaya y lo estudie luego también. Claro. Mateo capítulo 24. 29 en adelante. Mateo 24, verso 29 en adelante. Esto no es de que mi mamá me dijo que me cayó Ay. en un Dice de la pozo. siguiente manera. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Ok. Vamos a 1 Corintios 15:51. Ay. Primera de Corintios 15:58. 51. 51, ok. 15:51. Dice de la siguiente manera. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Sigo. Claro. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta. Siga. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se hayan vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Wow. Vamos ahora al último versículo por ahora para poder entrar. Dios mío. Tesalonicenses 4:13, que todo el mundo lo conoce. Primera Tesalonicenses 4:13 en adelante. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ay, ay, ay. Vamos allá. 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos. Acá, man, se apareció aquí. Que ignoréis Fue, aquí está. acerca de lo que duermen. Así es. Repito, primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. ¡Wow! ¡Dios mío! Amén. Gloria a Dios. Entonces, Ay, ay, ay. eso está escrito en la Biblia. Pero ¿qué pasa? Que la Biblia, señores, fue escrita en un lazo de 1600 años por más de 44 amanuenses. Pero la Biblia no fue escrita cronológicamente. Un ejemplo es, el primer libro que aparece en la Biblia es el libro de Génesis, pero no es el libro más antiguo, es el libro de Job. Wow. Que tenemos que tenerlo claro. Entonces, cronológicamente, en este sentido, entonces no podemos estudiar la profecía literalmente. Por eso es que hay tanta confusión dentro de la escatología. Wow. Yo quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, porque este es un tema muy amplio. Exacto. Yo tengo muchas la cosas primera que hablar, pregunta, Pastor. La primera pregunta, Pastor. Para entrar en el tema. Exactamente. Y seguir en el mismo. Claro. Entonces, hay una pregunta que surge mucho y un gran debate con relación a que si la iglesia pasa por la gran tribulación o no pasa por la gran tribulación. Vamos a entrar por ahí de una vez. Vamos allá. Tengo que dejar eso de uno. Porque la gente está que ni duerme. Ahí. No pueden llamar también, hoy. El fósforo, vela, guardando compras, y guardando, porque se va a ir la luz entre el anticristo y la tribulación. Ya usted sabe. Dale para allá. Bueno, hermano, la Biblia sí dice 100% que la iglesia pasa por la gran tribulación. Pero muchos dicen que no, pastor. Claro, y eso, cita bíblica tenemos de más para refutar y afirmar esa verdad, Señor. La iglesia sí pasa por la gran tribulación. Lo que pasa es que ahorita le dije quién se inventó el rapto de la iglesia. Señores, se lo inventó John David, una doctrina que no es de la Biblia, sino fuera de la Biblia. Señores, fue a través de un sueño. A través de un sueño que tuvo una niña. Se lo cuenta John David, de que se había ido un rato, y entonces la afirma la doctrina del rapto de la iglesia. Pero si nos vamos a eso, primer punto, rapto no aparece en la Biblia. No. Está descalificado. La palabra arrebatamiento sí aparece. Correcto. Que significa la palabra harpazo, y harpazo tiene dos términos. Uno dicen que no puede ser arrebatado porque la gente se pega de cualquier cosita para querer quedar bien. No, porque no puede ser arrebatamiento, porque la palabra arrebatamiento significa arpazo, tomar por la fuerza. Señor, ¿y quién dijo eso? Porque nada más se quedan ahí en la palabra arpazo y arpazo. ¿Qué significa? Y los otros términos de... Ahí también está, como se le conoce también en el mundo del estudio, digamos, de nuestro hermano católico, como se conoce la parucía. La parucia. Pero la parucia ya es lo que es la venida personal. Parucia ya se asocia a la venida personal de Jesucristo, que ya no tiene que ver con, tiene que ver y no tiene que ver, son términos ya diferentes. La parucia ya es en el término milenial, cuando él venga a el gobierno. reinar.
Entonces ahí hay otra confusión, porque yo le decía Ay, ay, que ay. cuando yo creo en algo que no es así, eso me lleva a mí a la confusión, a seguir en el camino errado, en la creencia errada. Pero cuando yo despierto, cuando mi alma y mi conciencia despiertan, entonces ya yo voy a caminar, señores, por lo que es el camino de la verdad. Entonces, hay tres cosas, tres señales generales para la venida de Jesucristo. Y aquí vamos a entrar en el tema, porque no hemos entrado en el tema todavía. No. Dios mío. Vamos por Tres arriba. señales generales. Número uno, manifestación del anticristo. Es la primera señal para la venida de Cristo. La segunda, la gran tribulación. Y la tercera, que es la primera, la apostasía. Eso dice Tesalonicenses capítulo 2. Todo el que lo ha leído habla acerca de la venida. Y la gente confunde ese capítulo, igual que confunde Daniel 9:27 en adelante. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Yo quiero, ministro, que me lea Daniel 9:27 para entonces entrar al tema. Ok. Daniel 9:27. Ajá. Tome agua usted en su casa, que aquí Ay, ay, nosotros estamos tomando jugo escatológico. Dice así Daniel 9:27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Ahora léame Jeremías 31:31. Para que la Jeremías. gente no se confunda, Wow. porque estamos hablando la Biblia y espero que usted pueda entender lo que estamos diciendo. Ay, ay, ay. Antes Pastor, de, le van a tirar piedra emitir ahorita. un juicio, Claro, claro. que escuche bien. Y estudie antes de usted Y de que cómo no, se eso no es cumple. así. Estudie el primero para que después te pueda refutar. Antes que el ministro lea ahí, lo que se cree, lo que creen, lo que se van antes de la tribulación, Acepta lo el que debate, creen usted, amado. que Daniel 9:27 es quien establece el pacto, es el anticristo. Pero vamos a ver qué dice la Ay, Biblia. ay. Léame a ver quién establece el pacto. Pastor, Jeremías hay 31:31. gente que va a venir aquí a debatir ese tema con usted. No importa, que vengan. Bueno. Ya usted sabe, usted puede, si usted quiere venir a debatir Sí, ese a tema, decir, no, eso no es no, así. eso no es así. Y traiga Aquí su- lo vamos a su- recibir para que usted Claro. pueda traer su argumento. Exacto. Dice así Jeremías capítulo 31, verso 1. He aquí, 31:31. 31. Sí. Jeremías 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sigo leyendo. Déjenlo ahí. Ok. Primer punto. Dios mío. ¿Qué creen lo que se van antes de la gran tribulación? Ay, ay, ay. Creen en 7 años de gran tribulación, porque no pasarán por la gran tribulación, porque se apegan a un texto que dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Se apegan de ese versículo, pero no tienen más cosas de ahí y buscan otro versículo fuera de contexto. Entonces, ese pacto que habla Daniel está hablando de la venida de Jesucristo en su primera fase. Daniel está hablando de que el fin del siglo se iba a terminar, en Daniel 9:27, se iba a terminar si no se produce una manifestación del Mesías. Estaban esperando un Mesías, pero el Mesías no llegaba. Ya nada más quedaban 7 años, que equivalen a las 7 semanas. Entonces, el Mesías irrumpió en los 3 años y medio de la semana. Wow. Dejando así que todo lo que veamos en Apocalipsis no veamos 7 años por parte, ni 7 periodos por parte, sino 3 años y medio, 1260 días. Entonces, ¿por qué no aparece la semana completa? ¿Por qué no aparece la semana completa? Porque el Mesías irrumpió en la semana, 3 años y medio de ministerio. Exacto. Entonces, solamente de la semana escatológica quedan 3 años y medio, que es lo que llamamos la gran tribulación que va a haber sobre la tierra. Que ahí completa las 7 semanas que Daniel está hablando. Claro, faltan Oh. 3 años y medio, no 7 años. Wow. Entonces, vamos a ver muchas cosas que aquí, no solamente ahí, ya no vamos a leer tanta Biblia porque entonces no vamos a poder desarrollar, pero si nos vamos a Hebreos capítulo 7, capítulo 8, te dice quién fue que hizo el pacto de lo que estaba ya profetizado. Sabemos que el reino de Israel se rompió en 2 partes, el reino de Judá y el reino en 2 partes.
El reino Israel de- y Judá. Israel y Judá, claro, las 10 tribus y las 2 tribus. Claro, cada el una. norte y el sur. Claro. Entonces Israel tuvo 22 reyes y pico, Judá tuvo 18 reyes y pico, y los reyes de Israel fueron casi todos malos. Solamente hubo uno casi bueno que fue Josafat, que reinó unos 25 años aproximadamente. Y luego su hijo reinó en su lugar. ¿Por qué le digo esto? Porque vamos a tocar este tema más adelante. Dice, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, vamos a enlazar para que usted vea lo que estamos diciendo. Su hijo Joram, que era hijo de Josafat, toma el reinado y reinó unos 8, o por ahí más o menos, de 8 años a 7 años. ¿Y qué tiene que ver esto? Señores, porque cuando hablamos de arrebatamiento o hablamos de rapto, la gente toma un personaje muy popular en la Biblia llamado Elías. Ajá, Que fue arrebatado. claro. Dios Entonces, mío. Más bueno que Elías, así. ministro, fue arrebatado, pero que era algo normal y usual en la antigüedad, que pasara lo que pasó con Elías, con siervos de Dios que habían experimentado una dimensión como Elías, como como Moisés desaparecieron. En el caso de Moisés, que Moisés murió en el monte Nebo, que lo enterraron, pero ¿dónde lo encontraron? Nadie encontró a Moisés. Nadie lo encontró. ¿Quién encontró a Elías? Posiblemente a Elías sí lo encontraron. Dios mío. ¿Quién encontró a Enoch? Bueno, no hay mucha evidencia que lo encontraron, pero de Elías sí. Porque Segunda de Reyes, señores, capítulo 21, 12 en adelante, y Segunda de Reyes, Crónica, vamos a encontrar, por eso le decía lo que le decía, y estamos todavía en la introducción, hemos entrado de lleno a lo que es, ¿verdad?, este conocimiento. Entonces, se agarran de ahí, de que Elías fue arrebatado, y ahí entonces la gente toma eso como un argumento, exacto, como una base. de un rato, Exacto. de un rato. Pero sin embargo, la pregunta que yo le hago, si Elías fue arrebatado en el reinado de Josafat, ¿cómo es que ahora aparece enviándole carta a Joram, rey de Josafat, posiblemente 4 o 5 años después? Correcto. Entonces, correcto. esa es la pregunta que debemos de hacernos, Sí. porque cuando hablamos algo, tenemos que tener conocimiento de lo Sí, que hacemos la- o de lo que decimos. Correctamente. Entonces, él le envía una carta de corrección, oye, 4 o 5 años posiblemente de la muerte de Josafat, que en el reinado de Josafat es que él había sido expuesto o había sido llevado un torbellino al cielo. Wow. ¿Cómo se explica esto, ministro? No hay forma. No hay forma. Entonces, eso quiere decir que eso era algo normal y usual que pasaba en la antigüedad. Cuando un profeta como Elías, vuelvo y le digo, como Moisés, llegaban a esta dimensión, entonces Dios lo transportaba, lo desaparecía. La gente, Dios le ponía, como vamos a decir, ala para que pudieran volar, hablando un término espiritual. Porque ese es otro punto también, cuando la Biblia habla de alas. Pero vamos a seguir aquí en el punto escatológico. Entonces, hermano, vamos a ver entonces cuándo Jesucristo hace llegada a la tierra por segunda vez. Sabemos que por primera vez Jesucristo hizo entrada a la tierra para enseñarle a la humanidad cuál era el camino, cuál era la verdad. Eso fue a lo que Jesucristo vino, a enseñar cuál es el camino, Dios mío. Así es. cuál es la verdad y qué más. Y la vida. La vida. Y la vida. ¿Por qué? Porque el ser humano y la humanidad se habían desviado totalmente de lo que es la verdad de Dios. Cuando leamos el panteón cananeo, nos veamos cómo el ser humano se olvida de Dios, del Dios verdadero, y comienza a adorar a otro Dios y entra a la idolatría. Por eso el caso que pasó con Elías, el caso que pasó con Enoch, el caso que pasó con Moisés, fueron gente que llegaron a un grado espiritual tan grande que Dios los desapareció por el mismo cuidado de la idolatría. Por el mismo cuidado de la idolatría, porque si lo dejaban, hacían de ellos también un Dios. Wow. Entonces, Sí. esa es la posición. Entonces, vamos a ver que Jesucristo hace entrada por segunda vez a la tierra, no como muchos creen, que es en un rato secreto. Leímos la Biblia, Apocalipsis 1:7, que Él viene sobre las nubes Que todo y que hombre, todo ojo le verá, que lo que le traspasaron harán lamentación por Él. Pero en el libro de Hechos encontramos que en la ascensión de Jesús al cielo, cuando la gente estaba mirando lo que fue alciado hacia el cielo, lo mismo que pasó con Elías. Eso fue algo parecido, similar. Quedó suspendido en el cielo, la gente mirando una nube,
lo tenía, estaba sobre una nube, pero de repente la nube lo oculta, pero mientras tanto estaban ahí, y los que estaban ahí se quedaron sorprendidos, dijeron, varones Galileo, ¿qué estáis mirando hacia el cielo? Ese mismo Jesús, el que se fue, ese que ustedes estaban mirando, así mismo como lo haber visto irse en una nube, así mismo vendrá. Y entonces, ¿cómo es que ahora, entonces en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, el libro de Apocalipsis, capítulo 19, los veamos venir sobre un caballo? Y en Mateo capítulo 24, versículo 29, lo veamos venir sobre una nube, y Tesalonicenses 4:13 en adelante lo veamos venir sobre una nube. Pero entonces Pablo lo ve venir sobre una trompeta. Dios mío, pero que eso está como... ¿Cómo lo es? Como picante. Claro. Entonces, en este tema, ministro, hay mucha gente que dice, no puedo leer el Apocalipsis porque no entiendo el libro de Apocalipsis. Que tiene miedo, El libro de Apocalipsis para mí es uno de los más fáciles, al igual que el libro de Cantares, que es un libro que la gente lo tiene como un libro erótico, pero es un libro que tiene grandes enigmas, grandes misterios, grandes mensajes ahí. Wow. La gente que no predica. No, yo casi no. Yo tengo 9 años convertido, yo en verdad. Una sola vez escuchado yo que cuando un ejemplo, la charla de pareja y charla matrimonial, ahí sale cantar y hace su Cantares suena ahí. Yo quiero, ministro, que ustedes me hagan preguntas y me motiven porque estamos entrando en el tema. No, pero termine de concluir, entonces ya se concluyó. Nuestro hermano Francis tiene preguntas, vamos allá. Yo quiero entrar al tema. Una de las preguntas en cuanto a lo que es el anticristo. ¿El anticristo será una persona literal o gobernará, o sea, un gobierno o una persona literal es el anticristo? Esa pregunta vamos a dejarla para ahorita. Vamos a dejarla para ahorita porque todavía, como estamos hablando, no, todavía no. Porque estamos hablando de la entrada ahora. Usted sabe que Jesús hizo una entrada triunfal a Jerusalén. Déjame hacer otra pregunta entonces claro. ahí más. A ver si encaja, claro. Para que encaje esa ahorita la contestamos más luego. El arrebatamiento y la segunda venida es lo mismo. El arrebatamiento. O la segunda venida, porque hay muchas personas que creen el arrebatamiento será antes, ¿verdad? Como te explicaba. Muchos creen que antes, otros creen que después de la gran tribulación. Entonces, cuando se habla del arrebatamiento y se habla de la segunda venida, muchas personas lo tienen que son dos eventos diferentes, otros lo tienen que es un solo evento. Ahora esa pregunta que me hizo sí me encaja. No, porque yo tengo una pregunta, pero... La otra encaja también, pero no me encaja pero vamos a dejar más adelante. Más para adelante. Excelente. Entonces, ministro, lo que es la segunda venida de Cristo y arrebatamiento es lo mismo. Es lo mismo dentro de la Biblia. Entonces, vamos a comenzar. Miren, donde leímos en Tesalonicenses capítulo 4, 16, Pablo dice, hermano, no quiero que ignoren acerca de lo que duermen, porque el Señor Jesucristo, escucha esto, con voz de mando, dando una señal aquí, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Hay 3 cosas que Pablo menciona que la gente nada más la lee, pero no la puede entender. ¿Qué dice en 1 Corintios 15:51? Que él vendrá a las finales trompeta. A la final trompeta. No la final, porque si dice final es un error de literatura o traducción, sino a las finales trompeta. Sería la palabra. ¿Por qué? Porque se van a tocar 7 trompetas. 7 trompetas, 7 sellos y 7 copas. Entonces, Cristo hace... Oiga esto, que mucha gente no sabe esto. Dios mío. Cristo hace aparición por segunda vez a la tierra en el 4º sello, en el 5º sello y en la 6ª trompeta. Que tenemos que tenerlo claro, que mucha gente no sabe esto. Por eso es tanta distorsión de doctrina a nivel de escatología, Señor. Entonces, es bueno decir que Cristo viene y que no se sabe cuándo viene. Cualquiera lo dice, pero tú tienes que tener conocimiento para ver lo que la Biblia te está diciendo. Señores, solamente se habla de un solo arrebatamiento cuando la Biblia habla de varios arrebatamientos. Vamos a ver esto, si lo podemos ver esta noche, si no den tiempo, si no, vamos a seguir. Todavía tenemos un poco de tiempo. Todavía esta cocina ahí están fluyendo en un nivel escatológico muy fuerte. Dios mío. Entonces, no hay solamente un arrebatamiento, señores, hay varios arrebatamientos. Primero, ¿qué debemos entender? Que la gente tiene en su mente, señores, que arrebatamiento o que rato, yo no hablo de rato porque eso no existe para mí,
si existe arrebatamiento. La gente tiene confusión con lo que es el arrebatamiento, amado hermano. ¿Cuál es la confusión? Que ellos piensan que arrebatamiento es que Dios toma a alguien y se lo lleva al cielo. Primera confusión dentro de la escatología, por eso hay tanta distorsión. Wow, Dios mío. La palabra arrebatamiento no tiene que ver nada con que Dios te agarre y te lleve al cielo. Ahí está la primera confusión. La palabra arrebatamiento significa trasladar de un lugar a otro. Ahora, si tú quieres forzar la historia, el contexto, todo lo que tiene que ver con herramientas, entonces tú lo haces. Pero yo, en lo que he logrado estudiar, me dice que arrebatamiento es transportar de un lugar a otro. No quiero usar ni verborrea ni tanta elocuencia, sino palabras llanas, para que tú puedas entender lo que queremos transmitir en esta preciosa noche. ¿Entiende entonces? Que arrebatamiento es trasladar de un lugar a otro. Ahora, los que están ahí, que me están observando, búsquenme 2 versículos bíblicos que diga que Jesucristo viene con su santo. No va a aparecer. Wow. Y son la gente que habla de que Cristo viene y que nos vamos antes de la gran tribulación y que viene con sus santos. Pero no hay en la Biblia 2 versículos que digan que viene con sus santos. Búsquenmelo. Pero ellos dicen que vienen a de espada, Entonces, a mucha gente. Por eso la confusión, ministro, dentro de la escatología, porque solamente narramos y decimos y repetimos lo que escuchamos. Y pero no vamos a la Biblia y leemos lo que dice literal. Claro. No hay 2 versículos, lo dije ya, búsquenlo en toda la Biblia. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público ahí? Porque le cortan al versículo. El versículo sí dice que viene con sus santos, pero enfatiza y dice con sus santos ángeles. Entonces, ¡ay, Dios mío! Entonces, No, pero que dicen que vienen con sus santos y vienen los ángeles también. No. Con millares de ángeles. Eso es una mala interpretación del texto. Por eso es la falsa doctrina. Dice que viene con sus santos, pero ángeles. Primero, Apocalipsis capítulo 6. La interpretación de lo que creen que la iglesia se va antes de la gran tribulación te dice lo mismo que dice Daniel 9:27, que quien establece un pacto por 7 años es el anticristo, y te dice lo mismo en Apocalipsis capítulo 6, que quien abre el sello no puede ser Jesucristo, y que el que salió venciendo y para vencer no es Jesucristo. ¿Y quién te dijo a ti que no es él? Sí, es él. Pasa que lo están viendo como una película, que es el primero que tiene que ir en el caballo montado, pero ¿sabe qué? Aún el hebreo se lee de allá para acá, no de aquí para allá. Dios mío. Entonces el que va en el caballo blanco, que aparece de primero, cuando tú lo ves en el sentido, en nuestra cultura lo ves de primero, pero no es que está de primero, es el que está de último. Wow. Entonces, si no entendemos eso, mío. ahí viene el fracaso de la interpretación. Que si lo Pastor, le van a tirar piedra yo. Entonces, Pablo, Señor, lo que está diciendo ahora sí me está gustando, porque ahora como que estamos poniéndonos en esto. Claro. Entonces, Pablo lo que está diciendo, porque el mismo Señor Jesucristo con voz de mando, Apocalipsis capítulo 6, ¿quién aparece? Con su propia voz, da órdenes, él sí da órdenes a los ángeles, para que los ángeles, o el arcángel que está, por ejemplo, el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, que tienen, ¿verdad?, ángeles a su disposición. Esa jerarquía. Claro, a su disposición, que ejercen funciones. Entonces, cada uno de ellos, montado en un caballo, como lo dice Apocalipsis capítulo 6, va a comenzar a manifestar esa voz del arcángel, trayendo juicios sobre la tierra. Pero ¿quién fue que la dio? La primera voz que se emitió, ¿cuál fue? La voz del Yeshua HaMashiach. Sí, correcto. En el primer caballo. Hay gente que me va a escuchar, que digan lo que digan. Yo soy libre para expresar lo que dice la Biblia. Hablo lo que dice la Biblia. Usted diga lo que a usted le parezca, pero yo hablo lo que dice la Biblia. Entonces, en Apocalipsis capítulo 6, ¿quién es el que está montado sobre ese caballo? Que se le fue dado un arco y una corona y salió venciendo y para vencer. Ese no es el anticristo. ¿Cuándo el anticristo va a vencer? Primero, el anticristo no es un personaje, es un sistema. No es literal. No. Es un sistema. Es un sistema y tenemos que tenerlo claro. Ahora, lo que es el falso profeta sí es una persona. Y el dragón, ¿quién es el dragón también? El dragón es el mismo espíritu que se mete en el sistema, y el falso profeta, porque sabemos que el anticristo es un sistema político
y religioso. Ay, Wow. ay, ay, ay. Mezclado ahí. Claro, tenemos que entender eso. Es un sistema político Y está en operación eso ya. todavía. Ay, ay, ay. Esto Pero es- según Pastor, los que prácticamente están en la palestra manejando lo que son cierta guianza de apologética en cuanto a esta línea escatológica, establecen que el reloj profético es Israel, que ya lo que se está viendo induce a que ya los movimientos que se van tornando en todo eso. Entonces, qué tan desierto, como usted dijo, que todavía no. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa, ministro, que la gente tiene esa mala costumbre, de asociar catástrofe con la venida de Jesucristo. Wow. Y eso no tiene que ver nada con eso. Ay, ay, ay. Eso solamente son principios de dolores. Y lo mandan entonces para Mateo, que no, que cuando oigan guerra, que Rumores de guerra. Pero entonces dice, pero tranquilo que todavía, dice el Claro, texto, tranquilo, que eso Que esto no será el fin. no, que dice que eso es el comienzo. Otra cosa es que el mundo nunca se acabará conforme a la Biblia. Vamos a hablar. ¿Cómo así? El mundo no se termina, señor. El siglo sí tiene una conclusión. No podemos confundir mundo con siglo. Cuando ¿Ok? dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Claro. Pero vamos a ver a qué se refiere eso. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué se refiere. ¿Usted no puede explicar eso ahí, pastor? Pero que yo aquí tengo tantas cosas que... Dios mío. Tanto que pensar. Muy fuerte. Claro. Mire, entonces, en Apocalipsis capítulo 6, quien abre el sello y quien va montado sobre el caballo, señores, no es el anticristo, es el mismo Jesucristo. Ay, ay. ¿Por qué? Porque en el cuarto y quinto sello es donde Jesucristo aparece. ¿Dónde aparece Jesucristo? A mitad del tiempo de la gran tribulación, que son 3 años y medio. 3 años y medio. A mitad de ese periodo, entonces Jesucristo hace entrada sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿y qué va a pasar con esa gente que creen que van a salir antes de la gran tribulación? Es que no hay forma, porque la Biblia no da argumentos sobre eso. Sí da argumento toda la Biblia de que Jesucristo aparecerá a mitad de la gran tribulación. Entonces, si una gente está confiada y está creyendo en eso, que se va antes de la gran tribulación, y está vivo y está pensando eso, o sea, esas personas que no creen eso se pierden. No, es que una creencia escatológica no tiene que ver con la salvación. La Ok. salvación solamente está ahí únicamente en Jesucristo. Jesucristo. Sí, porque esa es otra cosa que la gente debe entender. Ahora, si tú no crees que Jesucristo es el camino, La verdad. la verdad y la vida, o que anuncia la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, porque hay muchas cosas que yo quisiera hablar que Dios lo va a permitir para hablar más adelante, porque hay que despertar conciencia. Amén, amén. Entonces, amado, cuando aparezca, lo primero que aparecen, óigame esto, lo primero que aparecen durante esa gran tribulación y los juicios de Dios cayendo sobre la tierra son 144,000 sellados. Ya eso lo veamos en Apocalipsis capítulo 7. Así es. Los 144,000 sellados. Los 12,000 de cada tribu que establece. Ese es el primer arrebatamiento que menciona la Biblia. Ay, ay, ay. ¿Cómo así? Claro. El primer arrebatamiento. Mi gente, ¿están escuchando eso? Esto está picante. La gente está como callada. No, que la escuchando. gente- No, ellos La gente está estudiando ahí, pastor, porque cuando ellos vengan a refutar. Entonces, el primer arrebatamiento, que no se menciona ni la gente te lo va a decir porque no estudia la Biblia, es el arrebatamiento de los 144,000 sellados. Segundo arrebatamiento, el arrebatamiento de los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11. Óigame esto. Y el tercer arrebatamiento será ya el final de lo que es la conclusión de la cena de la boda del Cordero. Y vamos a verlo paso por paso. Por ejemplo, los 144,000 que hacen, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. En eso aparece Jesucristo, porque cuando el imperio romano sea resucitado, que va a ser resucitado, el imperio romano se va a apoderar de la política y de la religión. Dios mío. Eso lo dice Apocalipsis. El que era y no es,
está a punto de surgir. Y cuando regrese, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dios. Y cuando regrese, entonces se va a adueñar nuevamente. Porque sabemos que en los tiempos de Jesús, en los tiempos pasados, el imperio romano fue el que más duró 1000 años. 1000 años. Y era el que tenía el dominio del mundo entero. El imperio romano. Sometió a Israel, subyugó a Israel y todas las naciones tenían que darle tributo y todo en ese momento. 1000 años, que no es fácil. Wow. Hoy en día, que se diga lo que se diga, hay algo en Roma que se llama el Vaticano, donde está la gente más poderosa del mundo. Y el lugar más pequeño tiene 1000 habitantes solamente. En 7 colinas y la gente más millonaria del mundo están Dios ahí. mío, escucha eso. Pero Eso, son ellos los que dato. gobiernan al mundo, enriquecen a quien quieren enriquecer y hunden a quien quieren hundir. Wow. Entonces es importante nosotros poder entender esto, señores. Entonces, Cristo, lo que Pablo está diciendo, que con voz de mando, con su propia voz, ya explicamos Apocalipsis capítulo 6, va a hacer aparición. Luego, el jefe de los ángeles va a dar, ¿verdad?, oportunidad a los ángeles que hagan su función de manifestar juicio sobre la tierra. Ya en la cuarta y quinto sello, entonces Cristo aparece. Son 6 sellos. Dios mío. ¿por qué usted me dice eso? Bueno, por lo que leímos y lo que dice la cronología, porque la cronología profética sí tiene cronología, Claro. sí va en orden, pero la escatología que está en la Biblia no está en orden. Porque usted lee algo aquí, lee algo allí, no es literalmente como usted lo lee, usted tiene que organizarlo dentro de lo que es el mapa escatológico. Así es. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Mateo 24, 29? Inmediatamente después de la tribulación, oye lo que está diciendo, que no estamos diciendo nada fuera de lo que leímos. Ay, ay, ay. ¿Dónde dije que Jesucristo venía? A mitad. A mitad del séptimo sello, en el cuarto y quinto. Claro, a mitad de la gran tribulación. A mitad Entonces, de la gran tribulación, los 3 años y después medio. de la tribulación de aquellos días, número 1, el sol se oscurecerá. Lea a ver qué dice el cuarto y quinto sello. ¿Qué va a pasar? Cuando los ángeles que vienen en caballo emitan ese juicio. ¿Qué va a pasar con la luna y las estrellas? Dios mío. No van a... Entonces aquí Mateo y Pablo me está diciendo lo mismo. El mismo Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán primero. Pero me enfoco en Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. O sea, que la gente, Dios le manda una tribulación, oye, para que darle oportunidad para que la gente se arrepienta. Los 144,000 están predicando el evangelio, pero nadie está casi creyendo en ellos. Pero hay gente que se están salvando todavía. Luego aparece Jesucristo, porque si Jesucristo no aparece, entonces acabaría el imperio romano con su doctrina, con su política, con todo lo que profesen creer en Jesucristo. Y aún así dice la Biblia en Apocalipsis, y todas las almas que están debajo del altar clamando, porque le dieron muerte por causa del evangelio y del testimonio de Jesucristo, que es la profecía. Clamando. Es porque las almas tienen conciencia de lo que está pasando. Luego, entonces, ¿qué pasa esto? Vienen los dos testigos a predicar el evangelio. Dios mío. Oye, vienen los dos testigos, porque antes de Jesucristo venir, solamente Dios escogió a 144,000 sellados, porque el evangelio estaba en extinción, se estaba desapareciendo. Todo el que decía que era cristiano, que seguía a Jesucristo, le estaban quitando la vida. Cristo aparece, activa el evangelio y viene como un salvador, pero ahora viene fuerte. No viene como vino la primera vez. Ahora viene fuerte. No, ahora viene fuerte y hay que respetarlo. Entonces, toma los 144,000, es como si estuviera con los discípulos predicando, pero ahora es con poder. Y el que se metió con él no es que me van a crucificar, es de fuego y juicio de Dios, los ángeles mandando juicio por todos lados. Se fue ese, llévate fulano. Es así que cuando Cristo aparezca en esos séptimos sellos, que Él venga, la tierra, en ese pedacito donde Él va a estar ahí, solamente se va a hundir la isla casi entera. En ese pedacito. Óyeme, y se van a morir 7,000 personas. Eso dice la Biblia literalmente. Solamente en ese terremoto hay 7,000 personas en ese pedacito. Porque quieren perseguir a Jesucristo y no podrán. Wow. Con los 144,000. Entonces, luego de ahí,
Jesucristo sigue predicando, pero ahora los dos testigos que la gente dice que son Elías Y Moisés. y que son Moisés, otra cosa dice que son Enoc. otra cosa que está descalificada. Número uno, está establecido por Dios, por ejemplo, en Hebreos 9:27, que el hombre muera una sola vez Y luego el y juicio. después de esto el juicio. ¿Ok? Y después de esto el juicio. Por lo tanto, los dos testigos que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, dice que son los dos olivos, que está en el libro de Zacarías, capítulo 11, usted que lo puede buscar, que vierten aceite uno a otro y que están de pie delante de la presencia de Dios. Oiga esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La gente no entiende lo que quiere decir esto. Dios mío. ¿Cuáles son los dos testigos entonces? Se lo voy a decir fácilmente, sin mucha vuelta. Los dos testigos serán la iglesia e Israel. En la activación de la venida del Mesías, cuando aparentemente la fe ya, por Jesucristo lo dijo, cuando yo vuelva, por segunda fe encontraré fe. Y esa gente ven los versículos y no sabe ni siquiera a qué se refiere. Dios mío. Porque él sabe que en su segunda venida, cuando él vuelva, hay poca gente que van a tener fe. La mayoría muertos por causa. Y cuando hay 10 en un grupo y te matan 9 y solamente queda uno, el temor se apodera. Pero cuando Cristo aparezca, entonces vuelve el evangelio y crece. ¿Por qué? Por causa de la predicación de los 144,000, pero ahora con los dos testigos que Israel ahora toma fuerza para predicar el evangelio y la iglesia toma fuerza. Santo. Pero ¿qué pasa? Cuando la iglesia vuelva y se levante, e Israel vuelva y se levante, entonces también el imperio romano y político acabará con ellos casi con todo. Por eso durarán 3 días y medio tirados en la plaza. Eso es algo de una figura, eso no es literal. Es lo mismo 3 años y medio. Por eso la Biblia dice que se hizo silencio en el cielo por media hora. Por media hora no se va a predicar. Silencio. El evangelio no se va a predicar en ese momento. Vamos, mi gente, siguen compartiendo con un rumbo a 100 personas. Yo veo que la gente está como muy callada, no sé qué le pasa. Ministro, hay algo, una pregunta ahí mismo dentro de ese contexto y un poquito, prácticamente un chinchín nada más, Esto se está poniendo hacia picante, adelante. amado. Y es con relación a lo que es las personas que luego que el Señor parta con su iglesia, qué tan de cierto es que tendrán cierta oportunidad aquellos dentro de ese gobierno del anticristo que estará pues prácticamente con toda autoridad reciando, que van a tener que con su propia vida pues mantener la fe en el Mesías para poder tener como salvación por su propio mérito, ya que despreciaron la sangre por gracia, y entonces ya esa oportunidad al pasar, entonces eso lo adjudican y lo ponen como aquello, le ponen una base bíblica. La visión que tuvo Juan, que preguntó al respecto de aquellos que estaban como en ese lugar debajo como del altar, que él responde que son aquellos que habían lavado, habían salido de la gran tribulación, han lavado su ropa con la sangre del que Cordero. están de cierto, Pátola, ahí, y si nos podía traer un poquito más de luz al respecto de eso. Claro, entonces es lo mismo que le digo, el sistema cuando aparezca, mire, por eso Jesucristo aparece, y es lo que la Biblia dice que tiene que aparecer, o aparece en medio de la gran tribulación. ¿Por qué razón, señores? Porque leemos en Apocalipsis, ya terminando, que el diablo será suelto por un breve tiempo. ¿Pero dónde será suelto? Porque es que la escatología no está así alineada. Usted tiene que saber ubicar. ¿Dónde será suelto? Ya fue suelto cuando sale el dragón, es que es suelto, no es después. Cuando sale el dragón, que está bajo escarcha de hielo ahora mismo, bajo escarcha de hielo bien fría, cuando el simulador que tiene el sol, que los mismos hombres han puesto, entonces, cuando ellos quieran acelerar el sol para quemar la humanidad, todo lo que es hielo, se va a volver agua. El dragón saldrá, y esa es la bestia que habla Apocalipsis, que saldrá del mar. Que saldrá del mar. Es el mismo espíritu de Satanás. Lo va a infundir al falso profeta, que es la bestia que sale de la tierra, la cual
la gente lo va a adorar como si fuera Dios. Entonces, ahora si Jesucristo no está ahí, ¿qué pasaría con esa gente? Acabaría con todo. Con todo, claro. Porque ese dragón sale tirando agua y formando ríos para mío. destruirlo a todo. Más Dios le da alas a la mujer en Apocalipsis 13 para que huya al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios por los 3 años y medio. ¿Cómo usted lo ve eso? Que son la misma, el mismo hilo conductual que, Claro. que la Biblia empezó diciendo en el mismo tema que estamos tratando y no ha dicho otra cosa Claro. que ha sido lo que se ha tocado. Claro. Entonces, pero mire qué pasa. Mire qué pasa. Entonces, número 1, antes de la venida de Jesucristo, la Biblia habla de lo que dijimos ahorita. Número 1 es la apostasía. La apostasía. ¿Qué observamos? ¿La apostasía está en su apogeo, sí o no? Fuerte, Pablo fuerte. dijo que desde su tiempo ya el anticristo, hablando en ese sentido, ya estaba presente. En esa manifestación ya estaba presente, Wow. porque tiene 3 manifestaciones. Está lo que es la apostasía, está lo que es la manifestación del hombre pecado, como el falso profeta, Okay. y está en la tercera posición, como que entonces, Ahí que se va a manifestar el sistema. el hombre de global. pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Wow. Entonces, muchos dicen que lo que detiene la venida de Cristo es una mentira, porque es una mala interpretación del texto de Colosenses capítulo 2, ¿Qué es el espíritu? que es el espíritu, pero ahí no Que dice nada. la gente dice, no dice el texto. Ah. La gente dice que es el espíritu que la detiene. Pero sabemos Que al cuando se presente vaya con la iglesia. qué es lo que lo detiene, a fin de que su detiene. Pero la Biblia no dice eso. Claro que no, varón. Claro que no no. lo dice, la Biblia no lo Entonces, dice. ahí es que está el sistema. La gente lo dice porque escucha a otro decirlo y lo interpreta así. Pero Cuando yo si- me topé con ese texto, me di cuenta, pero aquí no dice eso. Yo Pero- lo escuchaba. pero y si la te gente lo fijas- expresaba. Si te fijas, no está hablando del avenimiento del anticristo, sino de la venida de Jesucristo. Dice que quien detiene la manifestación del anticristo es la venida de Cristo. Wow. No que quien detiene a Cristo es el anticristo. Porque Cristo llega primero. Por eso luego que Cristo llega en medio de la tribulación, aparece ese dragón que sale del mar. Eso es lo que me dice toda la profecía, conforme a lo que yo he estudiado. Hasta que Cristo no aparezca, no se puede manifestar el anticristo, el hijo de perdición, el hijo de pecado. Ay, 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 ay. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega, es quien mantiene la humanidad Dios bajo mío. seguridad. Bajo seguridad. Porque cuando viene, Él viene como que viene tranquilo. ¿Por qué razón? Porque su pelea no va a ser una pelea carnal, sino espiritual. Viene sin espada, pero viene con la corona. ¿Qué dice donde leímos en el libro de Isaías? Que con el resplandor de su venida va a herir ¿a quién? Al enemigo. ¿Qué dice Apocalipsis 19? Con el resplandor de su venida va a herir ¿a quién? O sea, estamos hablando de la Biblia y concordando lo que la Biblia dice, enlazando. No estamos diciendo algo al azar ni a lo loco, estamos diciendo lo mismo. No, pero ahorita van a saltar, no, porque es un hereje. Claro. Esteban, No me importa que diga lo que diga. Si yo soy un hereje, si yo soy un hereje, invíteme a su casa. Estoy dispuesto a combatir la palabra de Dios donde sea. No, y aquí también Con Biblia. necesitamos personas Claro. para que vengan y traigan sus tiempos argumentos. Claro, porque hay gente que piensa que saben, pero vamos a ver, vamos a ir a la Biblia y a ver cuáles son el formato, la formación que tú tienes en cuanto al conocimiento de la escatología. Y no nos creemos más que nadie. Somos lo que somos por la misericordia de Dios. Así es, así Y es. estamos papá. exponiendo la verdad. Así Entonces, es. ahí aparece 3 cosas. Número 1, ¿qué detiene? Dijimos, la La apostasía. apostasía, La- la la- manifestación del hombre de pecado Claro. Entonces, ¿qué más? y el sistema que es el anticristo. Claro, claro. Entonces, ¿cuándo aparece Jesucristo? Porque mire qué pasa. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Oye, dice, aparecerá la señal del Hijo Mateo del Hombre. 24 ahí, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿dónde sucede que el cielo que el sol se oscurece, las estrellas comienzan a caer? En el 4 y 5 sello. Que es los 3 años y medio de la mitad de la semana. Sí, pero que eso sucede en 3 años y medio solamente todo lo que va a suceder. Todo eso va a suceder, lo que son los juicios de Dios. En los 3 primeros, en los 3 años y medio primero. No es que solamente son 3 Son años, 3 años y medio. no hay 7 años. Solamente son ¿Y 3 años. por qué la gente dice que son 7?
Daniel 9:27, la única cita que cogen para malinterpretarla. Que habla, la única que habla de los 7 años, pero que no habla del anticristo, habla de Cristo. ¿Quién fue que estableció el pacto? No el anticristo. No hay un versículo en la Biblia que diga que el anticristo va a establecer un pacto con la humanidad. Que me lo busque alguien. Ay, ay, ay. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la audiencia? La Biblia está ahí, que me lo busque. Ay, ay, porque ay. ahí está el sistema. Solamente Daniel es una mala interpretación. Porque se cae cuando Jeremías 31 dice con quién Dios iba a establecer el pacto. Se cae en Hebreo capítulo 7 y capítulo 8. Dice quién estableció el pacto. ¿A quién se refiere en la profecía? No está hablando en ninguna parte de la Biblia que el anticristo va a establecer un pacto con la humanidad y mucho menos por 7 años. Que prácticamente uno tiene que ver con la casa de Israel y posteriormente la iglesia, Claro. que son los dos pactos, antiguo y nuevo pacto. Entonces hay muchas cosas que debemos entender. Wow. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Número 1. El sol, ¿qué es el sol? Hablando Escatológicamente. en lo que es la parte de la ciencia, es una estrella mediana. Pero esta estrellita mediana mide 109 veces más grande que el planeta Tierra. La estrella más pequeña mide 9 veces más grande que nuestro planeta Tierra. ¿Cómo se explica literalmente? Dentro de la escatología, señores, que las estrellas van a caer del cielo. Si una estrella, la más pequeña, mide 7 veces más grande. Termina con esto todo, ¿no? Explíqueme eso. ¿Cómo tú me explicas eso? Entonces ahí, dentro de ese contexto, la estrella obligatoriamente no podría ser literal. Mire que bien. Exacto. Entonces, es ahí que está el sistema. La mala interpretación escatológica es por eso, porque queremos tratar... Dios mío, dale, ¿dónde siento? Y ahí entonces que ellos, con esa interpretación literal, cogen ese contexto y lo asumen y dicen que eso va a ser lo que va a causar la destrucción de la tierra. Entonces, mire, las estrellas que caen del cielo se refieren a los poderes políticos, terrenales y poderes espirituales. ¿Quiénes son las estrellas que caen del cielo o bajan del cielo? Los ángeles emitiendo los juicios de Dios y detronando a aquellos que se creen reyes, que se creen poderosos, detronándolo con los juicios de Dios. A eso se refiere la Biblia. Y que hay otros versos cuando habla de estrellas, haciendo ese mismo paralelismo, que se usa especialmente para los ángeles. Claro. Que dentro de ese mismo contexto. Es que estamos hablando lo que en sí la Biblia está dice, no inventándonos cosas. Correctamente. Entonces, ¿quiénes son esas estrellas que van a caer del cielo o van a bajar del cielo? Son los ángeles, no son las estrellas literales que están ahí. Son los ángeles. No los ángeles caídos, sino los ángeles de Dios. No como que van a caer, sino que van a bajar a emitir los juicios de Dios y a detronar todo aquello que tienen poderes políticos. Y ahí donde van a gritar y van a decir, le va a dar gloria a Dios. Ha caído Babilonia la grande. Wow. La que gobernaba, las que subyugaba la tierra. Ahora, señores, hay algo aquí que la gente no entiende. ¿Cómo es, pastor? Y es que Jesucristo es el segundo Adán. Amén. Y si Jesucristo es el segundo Adán, tiene que ejercer toda la función del primer Adán. Dios es espíritu, por lo tanto no puede gobernar en un trono. Dios usa a alguien para que gobierne. Wow. Y eso Dios se lo prometió a David en el pacto davídico. Porque conocen de lo que es la dispersación, el pacto edénico, adámico, nojánico, abrahámico, davídico, cosa que no vamos a hablar, sino que nos vamos a enfocar acá. Porque todavía aquí hay muchas cosas, señores, que hablar. Hay muchas cosas que hablar. Luego de la muerte, óigame esto, luego de la muerte de los dos testigos, que es la iglesia e Israel, que van a desaparecer totalmente casi de la faz de la tierra en cuanto a la creencia hacia Dios, lo van a querer callar, es lo que dice la Biblia. Pero luego de esto, entonces en Apocalipsis 14 aparece Jesucristo con los 144,000 sellados. ¿Dónde? En el monte Sión. O sea, no estamos inventando nada. No. Usted lee la Biblia. Aparece con los 144,000 que venía predicando el evangelio. Pero ahora la gente de ninguna manera quiere entender, estando Jesucristo y estando los testigos y estando los 144,000, hay muchos que están creyendo y están siendo muertos por causa del testimonio de la profecía de Jesucristo. Y que eso que usted dice, pastor, hace mención, haciendo un paralelismo dentro de eso que usted expresa del monte,
también hace esa mención al respecto de estas dos mujeres de Abraham, que al respecto dice que está representado los dos montes, en las dos mujeres, la libre y la esclava, Claro. en ese mismo paralelismo de eso que usted cita. Claro, entonces es importante nosotros conocer esto. Los juicios de Dios siguen cayendo. Ahora, hay ángeles, hay un ángel precisamente entonces que ya casi al final de lo que es la gran tribulación, casi al final de la gran tribulación, viene a predicar el evangelio eterno. Ya no van a ser los seres humanos, sino un ángel literal, viene a predicar el evangelio eterno. Y la gente ahora va a despertar, va a tener un despertar, y Dios entonces va a hacer una celebración al final, a lo que llaman la boda del Cordero y la cena del Cordero. Allá donde vamos a comer, que dicen mucho que va a haber comida y de todo. Por el pasado. Apocalipsis 19 dice: bienaventurados los que son convidados a la cena, oye, de la boda del Cordero. ¿Y quiénes son esos? Dice que los invitados son ¿quién? Las aves de rapiñas. Dios mío. Eso está literalmente. ¿Cómo así? Claro, Yo eso, bendiga a Ramón Guzmán ahí, Ramón Peña. eso está literalmente en la Biblia. El que no quiera leerlo, que no lo lea. Si usted quiere refutar, quiere buscar lo que busque, léalo. Apocalipsis 19. ¿Quiénes son? Apocalipsis 19, léalo. Claro, dice la Biblia en Apocalipsis 19, casi al final, que quienes son invitados a la boda, a las cenas de la boda del Cordero, porque una cosa es la boda y otra cosa es la cena. Los que son invitados a la boda del Cordero son todos aquellos que salieron de la gran tribulación, lavaron su ropa y la han emblanquecido con la sangre del Cordero. Todos estarán presentes, viendo la victoria rotunda que tuvo Jesucristo sobre todos sus enemigos. Dios mío. Ahora invita a las aves de rapiña que comen cadáveres: vengan, coman carne de capitanes, coman carne de reyes. Y todo el que está ahí va a ver la victoria que Dios tuvo sobre todos sus enemigos. ¿Y con qué peleará Dios? Dice la Biblia que peleará tanto en Isaías capítulo 11 como en el libro de Apocalipsis 19. Dice que matará con el resplandor de su venida. Con el resplandor de su venida. Wow. Oye eso. O sea, que hay cosas, todavía ahí no se entiende eso, porque ahí hay un ángel que desciende, que no es Jesucristo. Porque ya Jesucristo está en la tierra hace rato. Y el ángel que desciende en el libro de Apocalipsis, que tiene un nombre escrito, no es que él se llama así, sino que está representando al que venció. Y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con justicia busca y pelea. Y con el resplandor de su venida mata al anticristo. ¿Qué más dice? Dios mío. Al hombre de pecado. Entonces, óyeme esto. Cuando esto aquí no termina todo. Ay. Aquí Tomen no termina nota. todo. Esto sigue para adelante. Ahora, ¿dónde está el arrebatamiento o el rapto de la iglesia si nadie se ha ido al cielo, si Jesucristo descendió? Ay, Dios mío. Pero que muchos dicen que está. Todavía nadie se ha ido al cielo. Oye, esta gente Ni entonces- en el rapto ni en el arrebatamiento. Ajá. Y no ha pasado el juicio. No, es que nadie va para el Y cielo. no, toda esa gente que dice que está en el cielo, Ay, que dice ay, que ay. fueron al infierno. Bueno, ministro, Amado, por los Que que están fuera al orando, infierno. los que están orando, amado, que dicen. yo sé que la gente me va a crucificar. Aguante, óigame, no, no. que están tirando Espérate, ya. espérate, aguántese. Hábleme entonces de lo que están orando, Señor. Yo quiero irme para el cielo ya, y hay coro y todo. A la patria celestial. Y ¡Ay, aleluya! Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá. Yo sé, hermano, que hay mucha gente que esto que estamos hablando aquí lo está poniendo mareado. sí, sí, También sí. que no todo el mundo quiere hablar de este tipo de temas. No, porque no. es que es el problema. No, porque Y hay muchos que no van a aceptar lo que estamos hablando, pero van a ir entendiendo lo que estamos diciendo. Claro, Porque aquí no claro. estamos inventando, aquí estamos No, hablando porque de ellos la van a venir Biblia. como Nicodemo a oscura y va a comerse a escudriñar ahí, escondidito, a ver qué es lo que Claro, va a porque esto es lo pasar. Y no importante. es para contender, sino para enseñar. Esto es para que la gente despierte y comience a investigar y salga
de ese Del paradigma anonimato. donde se encuentran, señores. Y la manipulación que hay también. Entonces, señores, en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros vamos para el cielo. En el momento que nosotros subimos a las nubes, es porque en la tierra va a suceder algo. Son acontecimientos y eventos que van a Dios acontecer, mío. que debemos saberlo. Sabemos, como le dije ahorita, que el mundo no se va a terminar. La Biblia no habla de eso. Habla del fin del siglo, pero no del fin del mundo. ¿Por qué? Porque Dios la tierra no la va a destruir, ni el cielo tampoco. Sino Pero que dice que va... Apocalipsis habla que habrá tierra nueva y cielo nuevo. Sí, pero eso se refiere ¿A qué? a la transformación que sufrirá la tierra. Tanto el cielo que veamos dice que será enrollado como un pergamino. Eso da a entender que toda impureza Oye, aquí. que hubo en el cielo será quitada, toda contaminación, y la tierra será purificada. Todo será hecho nuevo. Oye lo que dice Ajá. aquí nuestra hermana Aura Elizabeth Moya. Sí, dice, claro, porque están poniendo a uno loco. O sea, con lo que usted decía, que Ay, mucha ay, gente ay, ay. Que le están hablando. Y este es el no tienen objetivo, tema, ministro, pero tú estás hablando de estos tema, temas. Y ella está gozándose ahí. Y ella está entendiendo. Ella está diciendo, claro, porque ponen a uno loco. No, porque la Biblia dice que los entendidos entenderán Wow. y resplandecerán. como Ella la luz está de la mente. gozándose ahí porque está Claro. aprendiendo. Claro. Entonces Claro. lo que estamos hablando aquí no Ay, es lo ay, mismo ay. que usted acostumbra a escuchar, Wow. sino rompiendo paradigmas, abriendo camino al conocimiento de la investigación, que usted pueda levantarse, Por que la algo lo verdad. motive a estudiar, no quedarse estancado escuchando siempre lo mismo, tantas cosas que hay que hablar y siempre la gente dice lo mismo. Entonces no veo que la iglesia suba al cielo en ningún momento. En ningún momento la veo. Número uno, porque hay varios principios en la Biblia. Número uno, el hombre fue creado para vivir en la tierra, no en el cielo. El tabernáculo de Dios, ¿cómo es que baja del cielo si vamos para el cielo? O sea, no tiene sentido. Eso es todo un invento de que vamos 7 años allá arriba, que no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia, está descalificado. Ay, Y que Dios de ahí mío. bajamos Y- con Pastor, Jesucristo. y Y la- que bajamos, aquí, que le Pastor, van a con todo. Pastor, y que bajamos con los ángeles. Y la base que usan, Ay, ay, ay. el mismo Melech Mashiach hablando, que dice, no, Dios y me mío. iré a preparar morada para que donde yo esté Usted también esté. Hoy puedes a preparar el lugar. Juan Si no fuera 14. así. Juan 14:1, una mala interpretación de muchos también, donde el Mashiach dijo, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, también crean en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo no lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo esté, yo quiero que ustedes también estén. ¿De qué Jesucristo está hablando? Está hablando de una morada inmediata, no futura. Está hablando de que en la cruz del Calvario iba a morir por la humanidad, Dios mío. y la humanidad que creyera en él tenía un Espíritu Santo para que posara en aquellos que recibieran a Jesús, que al recibir a Jesús se convertían en una casa donde participa el Espíritu Santo y habita. Por eso Pablo Wow. dice, no saben ustedes, Corintios, que nosotros somos el verdadero templo de Dios. Y que si alguno destruye el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios lo va a destruir a él. ¿Entienden? Entonces tenemos que entender el contexto Wow. de la Biblia. Wow. O sea, cuando Cristo fue a preparar morada, no fue al cielo, la hizo en la cruz. Por eso usted y yo Dios somos mío. morada donde habita el Y, Espíritu y- Santo. y es mío. por eso, Wow, amado, todo eso y ahí. es por eso, amado, que él mismo está estableciendo que nosotros y la gente ahí al no encontrar ese contexto, se pone loco, me dice, ¿cómo que yo estoy sentado en lugares celestiales? yo Y estoy no se aquí, lo creen, y y no yo se lo estoy creen aquí. nada. Y es porque estamos en él y entonces somos uno con él. Claro, la Biblia dice que el que se convierte a Cristo, ha creído en él, se convierte en un espíritu con Con él. él. Otra cosa que Pablo dice, que tenemos las arras del Espíritu Santo. ¿Qué Arras del significa eso? Que tenemos acceso al mundo espiritual cuando antes no lo teníamos. Dios ¿Entiendes? mío. Porque ya el Espíritu Santo hace cosas por nosotros y en nosotros que nosotros no podíamos hacer antes. Y eso es muy importante, señores, que podamos entender esto. Entonces, luego, la creencia de 1000 años sobre la tierra, también, que muchos creen que esto es literal. Porque ¿El milenio? Claro, la gente piensa que el milenio es una cosa tras otra. Ay, ay, Ahora sí me puede hacer la pregunta que me hizo ahorita, porque ya vamos encaminando. Vamos entrando. Estamos dando vamos- pequeños... Dios. Pincelada, Claro. global. Porque en realidad no estamos entrando a No, profundidad no, del tema no, no, todavía. no. Esto es una introducción completa, panorámica. Esto está picante, esto está bueno. Esto está bueno.
Bueno, aquí vamos a ver si encuentro la pregunta nueva. Por aquí. Era como del milenio, algo así que preguntaba también. Vale. Gloria a Dios. No, Señores, es como un silencio, compartan, ¿no? compartan esta transmisión, compartan esta transmisión, señores. Oiga, esto está tremendo. Señores, hay que quitar los velos, abrir ciertamente la mente para poder ir más allá de lo que conocemos. Y siempre cuando alguien es expuesto a una luz de repente, lo que le va a ocasionar, si no queda ciego, es que le va a molestar mucho en la vista. Por eso la luz es gradual para que pueda acostumbrarse a ella, porque puede hacer daño aunque sea luz. Sí, esto al paso, señores, ¿no? Porque a veces uno piensa... La hice ahorita, pastor, era la del anticristo. Que si el anticristo, o sea, era una persona literal que iba a gobernar el mundo o un sistema. Ya eso la respondimos, pero era otra pregunta que había. No hay más preguntas. Claro, Ya, pues yo quiero que pregunten. Pato. Aprovechen y pregunten. Vamos a ver. Vamos. Y los que están ahí en el público Ok. también pregunten. Por ejemplo, tengo una pregunta aquí también. ¿Es el infierno un castigo consciente y eterno o es la aniquilación de los impíos? Bueno, ese es un tema donde los adventistas, vamos a entrar al tema de una vez, aunque ya eso es un tema que nos va a salir un poquito de... No sale del Sí, tema. porque ya sería un tema más antropológico. Vamos a dejarlo para después. Entonces. Sí, que tiene que ver con la escatología personal. Estamos hablando Sí, de la escatología universal. Dios del cielo, señores, vamos, hagan su pregunta, Sí, la gente que está ahí haga su pregunta. hagan su cualquier inquietud. pregunta. Señores, no cualquier solamente me inquietud. pongo yo, aquí está nuestro hermano Joel, Señores, el hagan evangelista su aquí, y al pregunta. traerme a mí aquí se mete en un problema. Pero nosotros estamos preparados para hacer los Esteban que se queden ahí. Dios va a despertar el conocimiento de solo Babel en los últimos días. Wow. El espíritu de guerrero. Señores, porque hay gente que está acobardada, gente que está en cueva, que no quiere salir y no quiere expresar la verdad de Dios. Y son gente que si tú no haces eso, entonces tú estás atado todavía. Porque nadie te puede detener a que tú digas lo que es la verdad. Y repetir lo que repite otro siendo una mentira. Alguien dijo por ahí que la verdad, que la mentira florece y florece hasta que la verdad no aparece. Wow. Cuando la verdad aparece, se disipa toda tiniebla, toda mentira tiene que irse. Pastor, al respecto de esta explicación, con respecto a que habla Apocalipsis, de la visión que ve Juan con la mujer que está como encinta encima como de la... Apocalipsis capítulo Sí, 13. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y entrando en parto, encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y esta mujer dio a luz un hijo varón, el cual regirá con vara de hierro a la nación. Pero dice, apareció otra señal, un dragón escarlata, rojo, Wow. que perseguía a la mujer y luchaba con Miguel y sus ángeles. Está apareciendo ya. Claro. de momento. Luchaba con Miguel y sus ángeles. ¿Dónde luchaba? Para que no apareciera el Mesías por segunda vez a defensa de la humanidad. Lo que hablamos ahorita, lo mismo, Sí, se repite sí. la misma historia. Wow. Porque ¿quién es esa mujer? Los católicos te van a decir que María. Wow. Muchos evangélicos te van a decir que la iglesia. Pero esa mujer literalmente es Israel, de la cual salió el Mesías. Porque el Mesías no lo parió la iglesia. Oye lo que dice El aquí. Mesías parió la iglesia, Dios. no la iglesia al Mesías. Wow. Sí, porque Claro. en él es que aparece la iglesia. Claro. Oye lo que dice Marlu, estoy de acuerdo con lo que dice. Muchos hablan de lo mismo y no se habla de esto. Hay que estudiar lo bíblico y pedir oración y discernimiento. Me encanta compartir con ustedes. Dios te bendiga, Marlu. Dice aquí una pregunta, amado. ¿Qué es el anticristo? Yo creo que eso te lo explico ahorita, pero parece que no entró. Entró tarde, Entró tarde. El anticristo no es más que el sistema. Señores, el sistema enemigo de Dios. El sistema... Marco Parra. Dios mío. El sistema que ya hablamos ahorita, religioso,
y el sistema político que se va a adueñar del mundo, que es el Imperio Romano revivido en toda su plenitud. Ok. Otra pregunta, pastor. Dice, ¿dónde van las almas inmediatamente después de la muerte? ¿Al cielo, al infierno o al cielo de Abraham? Ya que muchas personas creen que cuando mueren, muchos están diciendo que ya han visto a gente en el infierno, que están allá quemándose y todo eso. Una pregunta aquí. ¿Dónde van las almas inmediatamente después de la muerte? Esa pregunta ahorita hablamos, ¿verdad? De que no la iban a responder, pero si hay que responderla, la respondemos porque ya pertenece a lo que es la escatología personal. ¿Ok? La escatología personal, porque si nos metemos ahí, entonces vamos a distorsionarnos del tema que estamos hablando. Sí, correcto. No es que no sabemos, claro, sabemos la respuesta, pero si hay que hacer un día aquí para preguntar, estamos aquí, pero si estamos hablando de un tema, no podemos meternos a otro pueblo, podemos distorsionar. Si alguien quiere hacer preguntas, tiene que hacerla dentro del tema que se está desglosando. Claro, la primera pregunta, cualquier inquietud, esa inquietud ya sería bueno otro día, que la gente ya haga preguntas. Que hay Gente, estamos en escatología, vamos, hagan su pregunta. Gloria. Dice aquí Jeremías Alvarea, y los muertos en Cristo resucitaron primero, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta seremos la venida de nuestro arrebatados. Señor Jesucristo. Ok, Dios te bendiga. Vamos, hagan sus preguntas, mi gente. Nos quedan un par de minutos. El apóstol Pablo está diciendo, donde leímos Corintios, porque el mismo Señor Jesucristo, con voz de mando, lo dice Pablo en Corintios, también lo dice en Tesalónica. Pero dice, he aquí un misterio, no todos dormiremos. O sea que no todos vamos a morir. Correcto. Pero yo quiero seguir en el hilo ahorita, que iba ahorita, acerca de que el hombre no fue creado para vivir en el cielo. Pero, ¿cómo así, pastor? Si todo el mundo... El hombre fue creado para vivir en la tierra, señores. Por lo tanto, Jesucristo es el segundo Adán. ¿Qué significa eso? Que si Jesucristo es el segundo Adán y venció en Dios todo, mío. entonces ahora es el que queda a la disposición de Dios para ejercer la función del que primer ejercía el primer Adán. ¿Qué hacía el primer Adán? Era como el gobernante de la tierra, a quien Dios le entregó la llave, le entregó la autoridad, pero Adán la entregó. Wow. Al desobedecer a Dios, al pecar contra Dios, el enemigo le quitó la autoridad. Dios mío. Pero entonces Jesucristo, entre su muerte y su resurrección, entonces toma toda esa autoridad que había perdido el segundo Adán. Entonces, eso de que el milenio es un gobierno de 1000 años, se cae esa teoría. Porque el gobierno va a ser por 1000 años. El gobierno va a ser por la eternidad. Wow. Y eso es un término que debemos entender. Que es ahí que hace... No es de que Jesucristo va a estar gobernando por 1000 Por años, 1000 años. y que después de los 1000 años otra vez nos vamos al cielo. Señor, ¿y quién dijo eso? Wow. Eso. Porque son es igual que el tantos texto inventos. que expresa que dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso es lo que llamamos plenitud, Plenitud. que no es algo literal. Que ahí también podemos observar cuando Dios le dijo, cuando creó a Adán, ¿verdad? Ujú. Que le dio mandamiento, le dio estatuto, le explicó el día que tú comas de este árbol vas a morir. Claro. Y él comió y se vio que estaba vivo y siguió caminando y todo, pero se cumple más adelante y nos damos cuenta que él muere a los 930 años. O sea que murió dentro del tiempo que Dios le especificó claramente. Claro, entonces ahora Jesucristo reinará eternamente y para siempre. Eso es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Incluso las naciones le llevarán regalos, por eso hay tantas confusiones. Le llevarán regalos por el buen gobierno y la función que hará nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, aunque entremos a la eternidad, oiga esto, aunque entremos a la eternidad, porque Adán vivía en la eternidad, pero Adán comía. Adán comía, lo que pasa es que Adán estaba en ausencia del pecado. Pero Adán comía. Nosotros vamos a comer también. Vamos a comer. Hay un árbol que dice Apocalipsis, y hay un árbol que es el mismo árbol que también lo menciona en el libro de Ezequiel 47. ¿Ok? Que produce 12 frutos al año y que aún sus hojas sí son como medicina para las naciones. Entonces son cosas que nosotros debemos entender y poner los pies sobre la tierra, porque nosotros estamos como Superman y tenemos un conocimiento muy diferente a lo que es el conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros, a nuestras almas. Por eso es importante que nuestra alma
en lo que es la legidad que quedamos, ¿ok? Que es el nivel número 5 del alma, ya cuando el alma llega al conocimiento, a la plenitud y se encuentra, ¿verdad? Con las almas que a ella le pertenecen y que están de acuerdo. Porque es así. Entonces, es importante que nosotros podamos entender en plenitud lo que es la escatología. Ahora, porque tú tengas un conocimiento que Cristo viene o viene antes o después, eso no te salva, porque hay que decírtelo también, ni te condena. A ti lo que te salva es que tú creas en Jesucristo, guardes los mandamientos de Dios, vive una vida santa, pura y agradable a Dios, como lo dice la Biblia. Pero el conocimiento es importante para saber por dónde estamos caminando, si estamos por el camino errado del conocimiento o por el camino verdadero. Pastor, ¿y qué usted puede explicarle un poco ahí, que creo que va dentro de la escatología también, lo que tiene que ver la marca de la bestia? La marca de la bestia. ¿Eso va a ser un chip literal como muchas personas lo presentan? ¿O eso va a ser un sello? ¿Va a ser un simbolismo? O sea, ¿eso va a ser un sistema o algo de adoración? Muchos hicieron mucha desinformación al respecto con relación a lo que pasó anterior con la pandemia, y establecieron que la vacuna que le pusieron a la persona tenía una nanotecnología que eso era probablemente tenía una preparación, un chip de control para ir preparando la mente o una base para poner luego el chip sobre esa base que se formulaba o se proporcionaba a través de la vacuna. La gente inventa demasiadas cosas. Y decían que en Bruselas, que la computadora más grande del mundo, y que en realidad está, y que todas las informaciones, la mayoría van ahí, que esa es la bestia que habla el Apocalipsis. O sea, la gente habla tantas cosas que nosotros no podemos entender. Wow. Que asocia que Estados Unidos, que tiene que ver con la profecía, que allí, que aquí. Señores, no tiene que ver nada, no me asocia una cosa con otra. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y precisa. Jesucristo viene, claro que viene. Viene cuando los primeros 4 sellos sean manifestados, que a esto llamamos voz de arcángel y con trompeta de Dios, es ya cuando los juicios de Dios entonces van a ser emitidos y va a ser entonces consumado lo que es lo que Dios ha determinado con la copa de la ira. Ahí va a ser determinado. Los hombres van a buscar la muerte va a correr de ellos, porque Dios va a quitar la muerte en ese momento, que la gente tiene que entender eso. Y por eso que dice que van a querer matarse y no van a poder, se van a lanzar de azotea, y no van a morir. Y aún así se resisten a creer en el Evangelio, Señor. Wow. O sea, que el Evangelio es para gente valiente. Imagínese si Nerón, si Domiciano, los tiempos de los apóstoles, en esos tiempos del primer siglo, mataban a la gente, cómo lo torturaban, cómo le hacían. Eso no es nada para lo que viene, para lo que se aproxima. Será más fuerte. 24 emperadores, 25 emperadores, pero uno de los más crueles fue Nerón y Domiciano. Wow. Lo que le hacían. Claro, entonces hay que entender, amado, gloria a Dios, de que hay cosas que debemos entender y tenemos que estar seguros de lo que creemos. Porque cuando tú tienes conocimiento sobre las cosas, tu memoria, tu conciencia, tu espíritu está tranquilo. Pastor, ¿usted cree, una pregunta aquí, más bien para... Yo quisiera que ustedes me hicieran preguntas para yo entonces poder... Sí, porque... ¿Usted cree que uno de los fundamentos de la base escatológica probablemente nace allí del verso en el Génesis, de Génesis 3:15, donde ahí es que desata el conflicto de todo lo que posteriormente entonces ya hace más adelante? Pondré enemistad entre ti y la serpiente. Claro, porque ya hubo un conflicto y un decreto que Dios había dado, y de que Dios iba a levantar a alguien que le iba a pasar la cabeza, y se la pisó en realidad. Porque cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, allí fue consumado todo. ¿Ok? Dice que todo decreto, que como dice Pablo, como dice el texto, que todo decreto que fue anulado. O sea, toda acusación que el enemigo tenía en contra de la humanidad
Ninguna Jesucristo- condenación hay. Jesucristo la anuló, La anuló toda dándonos a nosotros libertad, señores. y la exhibió públicamente. Claro, para que la gente observe que era una gran realidad lo que se estaba dando en aquel momento. ¿Ok? Era una gran realidad de que Cristo vino a libertar al ser humano por medio de lo que es el Evangelio. Wow. ¿Ok? Por medio de lo que es el Evangelio. Porque el pueblo que Dios había escogido estaba distorsionado del conocimiento de Dios. Pastor, le hago una pregunta aquí que dice, Ramón Guzmán dice, la cuarta bestia tiene de 10 cuernos. ¿Qué significa? Claro, la cuarta bestia tiene 10 cuernos. ¿Qué significa eso? Significa 10 reyes. Eso ahí mismo lo explica, o sea, eso no tiene profundidad. Porque dice que esos 10 cuernos representan 10 reyes. Pero que después de esos 10 cuernos hay otro cuerno pequeño que también le sale. Y a eso la Biblia le llama, a ese otro que sale, es el Imperio Romano revivido. Que era y no es. Wow. Pato, Ok. acláranos un poco al respecto, que cómo es el acontecimiento que habla Apocalipsis al respecto de esta gran batalla que se llevará en el Valle de Megiddo, junto a lo que se llama el Almagedón y todo ese séquito que se peleará ahí con esos ejércitos, se enfrentarán. Háblenos un poco de ese contraste teológico ahí que la Escritura establece. Claro, cuando Jesucristo aparezca en el monte de Sión, con los 144,000 sellados, entonces sigue avanzando. ¿Por qué? Porque no solamente se queda ahí, ahora el dragón persigue a la mujer. ¿Y quién es la mujer? La mujer ahora son todos los que están siendo salvados por medio del Evangelio, tanto de los dos testigos, que es la iglesia que está reviviendo un poder sobrenatural, como Israel que está despertando. Entonces los dos testigos, que es Israel, pueblo, valga la redundancia, y la iglesia, están creciendo espiritualmente. Pero como están creciendo, ahora el dragón viene contra furia contra ellos para querer desaparecerlo. Y dice la Biblia que Dios le da alas para que vayan al desierto donde es sustentada por Dios. Y Dios no permitió que el río, que el dragón de maldad, o sea, ese río simboliza el ejército que correrán en contra de ellos para desaparecerlo, porque es que no quieren que se predique otra cosa, que es lo que ellos están predicando, ni crean otra cosa que lo que dice el imperio resucitado, que es el poder del sistema del anticristo. Dios mío. Entonces ahora aparece en Apocalipsis 19, es donde Dios entonces ahora aparece y busca ese como ese rinconcito, ese lugar, espacio, donde se reúnan todos sus enemigos, de que para quererlo destruir, junto a los que están vivos en ese momento, que han quedado vivos en ese momento, para explotarlo con todo. Dios mío. Wow. Entonces ahí donde Dios envía y dice, vengan las aves del cielo. Vengan las aves de rapiña, están invitadas porque hoy hay celebración en este lugar. Ahí se concluye. Ahí se concluye entonces lo que es la guerra de Megiddo, la guerra de los 4 vientos, como se llama también. ¿Ok? Entonces Dios ahí concluye. Cuando venga el anticristo, porque el anticristo es el sistema. Cuando yo hablo del anticristo, hablo del falso profeta y hablo del dragón, que se van a aparecer en aquel lugar, a querer destruir a Jesucristo y a todos los que están con él en ese momento. Pero cuando aparezca, lo van a apresar, y Cristo, con el resplandor de su venida, lo va a desaparecer. Wow, wow. Está bueno. Señores, Señores, esto no es fácil. ¿Saben lo que pasó con Elías cuando lo mandaron y Elías no quería ir? Esto está bueno. Quema esos 50. Ese fue un ratico, varón. Oye lo que dice aquí, mi hermana Marlu. Yo quiero preguntar qué días son que hacen en vivo los horarios. Soy de Argentina, porque no me lo quiero perder este estudio. a las Yo 9 de me puse ahí a la las noche, 9 de la noche. todos los domingos. Hora dominicana. Hora dominicana. Ahora no tendremos, porque vamos de viaje. Vamos a hacer en vivo, pero simplemente las prédicas que vamos a estar predicando en Exactamente. Colombia ahora el 5, que ya Exactamente. llegamos el 5, Dios mediante, Sí. a Colombia, y estaremos por allá hasta el día 19, así que le vamos a estar transmitiendo desde allá. Pero inmediatamente Lleguemos pisemos aquí, suelo pisemos dominicano. Lo primero es hacer esa llamada al pastor Esteban. Claro, no, porque Pastor. tenemos que seguir en secuencia con Claro, ese tema, claro, porque la está gente muy está edificante. Mira cómo está la gente que Preguntando, quiere sí. aprender, y esto casi no lo hablan
Hay pocos pastores que hablan de este tipo de cosas. Es que no tienen el conocimiento, varón. El sistema es ese, no tienen el conocimiento. Y al no, al no tener el conocimiento, los que no son humildes se van a ensanchar en contra de nosotros. Así es. Y te van a catalogar como, te van a catapultar como lo que tú no eres. Y ciertamente, amados hermanos, estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa de hoy, sabiendo de que no es el final y yo de manera personal quiero dejarle con este pensamiento que derriba todo lo que quiera levantarse en cuanto a lo que decía el pastor, lo que quieren como tener una falsa expectativa de lo que se ha dicho. Oiga esto, para darte la oportunidad, Francis, que fue por lo que citó el pastor ahorita con respecto al hombre que le dijeron, wow, tú sí sabes. Y el hombre dijo, no es que yo sé tanto, es que tú sabes poco. Sabes poco. Dios mío. Wow. Oye lo que dice aquí nuestra hermana Aura Elizabeth, esta bendiga, dice, por favor, es necesario ese aprendizaje. O sea que hoy ella aprendió. Así es. ¿Me entiendes? Dios te bendiga mucho. Así que toda mi gente que nos están viendo ahí en Facebook, este video va a estar en YouTube completo. Así que vaya a YouTube, Ministerio Caminando por la Palabra TV, búsquenos allá en YouTube y síganos, suscríbase y deje su comentario. Y este video va a estar allí subido en YouTube para que usted lo vea completo nuevamente. Y así usted pueda sentarse, buscar su mascota, su lápiz, anotar todos los textos bíblicos que se dieron, para que no digan, no, porque eso lo dieron de palabras. No, se le dio Biblia. Claro. Porque no se vino a inventar. Aquí nuestro hermano y pastor Esteban, esta enseñanza está muy edificante y sé que muchas personas van a refutar, muchas personas. Deje su comentario, diga el por qué, no, porque refute ahí. Y también estamos disponibles aquí, Ministerio Caminando por la Palabra, abiertamente. Si usted quiere venir, si quiere venir aquí y puede, pues, refutar o expresar su argumento y compartirlo, aquí le recibimos humildemente. Gloria a Dios. Yo quiero que para finalizar cierre nuestro aquí está diciendo, yo lo voy a repetir de nuevo. Cierre nuestro amado pastor Esteban. Oye, que tú quieres que nos vayamos y que hay no, que no se termine. Orando por la audiencia, específicamente para que ninguna ave de rapiña pues tome esta palabra y haga como que se fume de la mente, sino que quede sellada en su espíritu. Como usted hablaba al respecto, que una cosa es que alguien puede tener un conocimiento, pero otra cosa es alguien que imparte. Y esto de hoy ha sido una impartición que ha traído como testimonio que la gente está diciendo que sí, que han recibido y que están recibiendo y que está edificante. Está haciendo esa oración, hermano Esteban, por toda la audiencia, todos nosotros que hemos sido expuestos a estos niveles de luz, para que sea un fruto al 100 por 1, creciendo cada día. Gloria a Dios. Hay una parte, y con esto voy a concluir, porque a mí me gusta enseñar en realidad. Así es. La parte del hijo pródigo, antes de orar, un minuto voy a tomar. Sí. La gente observa y dice, mira cómo el padre recibe al hijo pródigo. Wow, lo recibe, va al encuentro, corre hacia él. Pero la gente no sabe por qué de la cosa, porque ahí es que está el sistema, que parecen cosas sencillas, pero no son sencillas. Tremendo. Lo que pasó con el hijo pródigo y su padre no fue algo sencillo. Le haría yo la pregunta a alguien, ¿por qué el padre corre a recibir al hijo? ¿Por qué corre? Y quiero concluir con esto. No, que ahí hay algo, mi niño. Y con esto voy a terminar. Mire qué es lo que pasa, porque la gente que está aquí no quiere que nos vamos. Le voy a dejar esta enseñanza aquí pequeña. Claro. Óigame. No, antes de que termine ahí, recordando que se me estaba escapando, a todas las personas, recuerde que este ministerio Caminando por la Palabra regala Biblia a las personas que no tienen Biblia. En diferentes partes del mundo. En diferentes países, nosotros enviamos Biblia a todos los países de las personas de bajos recursos. Recuerde escribirnos, Ministerio Caminando por la Palabra, yo necesito una Biblia, y se le va a enviar. También recordándole a todas las personas que nos colaboran a este ministerio, que lo puede hacer ahí a través de las estrellas y a través de Pelpa y a través de los números de cuenta. Usted puede escribir ahí y puede hacer su colaboración para las compras de Biblia. Recuerde que eso ya nosotros tenemos ya aproximadamente 6 años sembrando Biblia. Así es. A todos los países. Amén. Continúe, hermano Esteban. Entonces vamos a concluir con esta parte y luego también con la oración. Excelente. ¿Sabe por qué el padre corrió?
Porque cuando el hijo se iba de la casa, era una maldición. Y no podría regresar a la casa jamás. Cuando un hijo se iba de la casa, el padre preparaba 2 tinajas. Wow. Una la guardaba en su casa y la otra la llevaba ante los ancianos de la ciudad. Y pronunciaba maldición sobre esa vasija, porque el hijo se había ido, y la dejaban caer y la vasija se desbarataba. Y decía, así como se desbarató esa vasija, también se ha desbaratado él. Oiga eso. Dios mío. O sea, de que el hijo regresara otra vez a la casa, él sabía ya lo que le esperaba. Y era que desde que aquella vasija fue rota delante de los ancianos, el padre lo que estaba diciendo, cuando mi hijo llegue, la otra vasija está en la casa. Tienen la oportunidad, tienen el derecho de ir a buscarlo y apedrearlo y quitarle la vida. Oiga, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando el padre, teniendo el conocimiento, ve el hijo que viene de lejos, antes que los ancianos lo observen, corre hacia él para tener de él misericordia, porque si los ancianos lo ven primero y lo agarran primero, ya era la vida que la iba a quitar. Wow. Por eso es que hay cosas en la Biblia, señores, que la gente solamente lo lee, pero hay cosas escondidas que son muy poderosas y apoteósicas. No, ahí hay un nivel de Si el padre no corre hacia el hijo, lo iban a linchar. Wow. Al padre correr le dio una oportunidad. ¿Qué quiero decirle a la gente que me está observando, a la audiencia? Mire, cuando usted hace algo, es normal que usted sienta conciencia, que la conciencia se sienta mal, se sienta culpable. Pero ¿qué pasa? Eso es necesario, que tú te sientas culpable, pero que no te sientas culpable para seguir haciendo lo mismo que está haciendo, sino culpable para pedir perdón. Porque cuando tú pides perdón, entonces, y sientes culpabilidad, entonces tú vas a cambiar de mente. Por eso hay gente que no cambian, porque hicieron algo mal, y ese mal que ellos hicieron, se sienten tan culpables que ese mal lo que lo lleva a hacer mal y mal. Más. Pero cuando tú te arrepientes, le da oportunidad a Dios de que te cambie esa trayectoria. Y yo sé que Dios le está hablando a alguien por medio de este programa, por medio, gloria a Dios, de este ministerio. Así que la paz del Eterno bendiga tu vida hoy, mañana y siempre. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti a orar, a darte gracias, Señor, por tu misericordia, por los favores inmerecidos. Gracias por la salvación que tú has puesto en nuestras vidas. Gracias porque no fuimos nosotros que corrimos a ti, sino que tú corriste a nosotros. Tuviste de nosotros misericordia, porque nosotros solamente nos esperaba la muerte. Oh, pero tú tuviste misericordia, tú llegaste, te aproximaste, Señor, cuando el enemigo quería acabar con nuestras vidas, cuando quería desaparecernos. Pero tú dices en tu palabra, Dios, he venido a dar vida y vida en abundancia. Aunque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. La paz del Eterno te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom. Y así se despide lo que es el ministerio.